oración de la escuela dominical. Es normal cuando la cosa es así en vivo. Si fuera grabada, volveríamos atrás y seguimos. Perdón, milagro. Los 29 hasta el 42. Le voy a pedir a mi esposa que haga el favor y venga aquí y me haga ese favor de leer. Y luego, cuando ella termina, le pediré a Francisco que pase aquí delante y así oraremos por el pastor. Para que el Señor le use, para que su palabra llegue a nuestros corazones, para que nos vayamos de aquí fortalecidos, pensando en el crecimiento espiritual, en la unidad, el amor y la felicidad. Sí, está el 42. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos. Siguieron a Jesús y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan. Y habiendo seguido a Jesús, éste halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo a Jesús, mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta aquí la palabra de Dios. Jesús habló de Juan Bautista, que es el protagonista de estos versículos que hemos leído, y dijo que no había nacido otro profeta tan grande como él en Israel. Ninguno de los que había nacido de mujer era tan grande como Juan Bautista. A veces no lo parece, porque él ocupa sin duda un lugar importante en los evangelios, pero no parece que tenga tanta importancia. Jesús dijo de él que era aquel Elías, el nuevo Elías prometido que tenía que venir, y que no había habido otro profeta tan grande como él. Así que con estas palabras introductorias de Jesús, que nos dicen quién era en realidad Juan Bautista, vamos a considerar aquí esta enseñanza de Juan Bautista. ¿Sabéis? Este es el Evangelio de Juan, y es el único de los evangelistas, de los 4 evangelios, que había sido discípulo de Juan Bautista y que había sido discípulo de Jesús.
Él había sido primero alumno, hoy diríamos alumno de Juan Bautista, conocía muy bien a este gran profeta de Dios que levantó después de 400 años de silencio, 400 años en los que el pueblo de Dios no había tenido una voz profética que les hablara al corazón, que les dirigiera, les diera unas directrices con claridad. Y después de este tiempo Dios levanta a Juan, y Juan el evangelista, el discípulo amado, el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, Juan nos da testimonio privilegiado porque ha sido, antes de ser discípulo de Jesús, ha sido discípulo de Juan Bautista. Así que él nos da una visión de Juan Bautista y nos recuerda una serie de enseñanzas de Juan Bautista que no encontramos en los otros evangelios. Y esta frase concretamente, con la que hemos empezado la lectura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esta frase de Juan Bautista nos muestra hasta qué punto él era el gran profeta que Jesús decía que era. Porque lo que muchísimos otros, lo que la inmensa mayoría no vio, Juan Bautista sí lo vio. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efectivamente, vamos a acercarnos a este texto. Lo vamos a hacer en primer lugar hablando de la naturaleza mesiánica de Jesús, de cuál era la naturaleza de la mesiandad de Jesús. ¿Qué pensaban de Jesús? Cuando hay esta pregunta está hecha por Jesús mismo en los evangelios: ¿quién dicen que soy? Entonces le dicen: pues mira, Jesús, unos dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado, que ha vuelto a la vida, otros dicen que eres el gran profeta que estábamos esperando, y algunos le confundían con Elías, ¿no? Le identificaban con este Elías que tenía que volver a enviar el Señor. Pero Jesús les pregunta entonces de una forma mucho más personal: ¿y tú? ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿No? Nos tendríamos que responder nosotros esta pregunta esta tarde. Jesús te pregunta: ¿quién soy yo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quién crees que soy? ¿Quién dices que soy? Y Juan Bautista, nos vamos a liar hoy con Juan el evangelista, Juan Bautista. Juan Bautista lo tenía muy claro: he aquí el Cordero de Dios. Este era para Juan Jesús, el Cordero de Dios. Es curioso porque si algo le costó a Jesús, al gran maestro, al gran rabí Jesús de Nazaret, enseñar a los demás, es que él era el Mesías en el sentido que lo ve Juan, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién pensaban que era? ¿Quiénes? Los demás, los fariseos, los demás israelitas en general, ¿dónde encontraron la principal y más grande piedra de tropiezo? Pues precisamente en que Jesús fuera el Mesías como Cordero de Dios. Ellos no querían. Esta no era la imagen que tenían del Mesías. Este no era su ideal del Mesías. ¿Cuál era el ideal que ellos tenían de cómo debía ser el Mesías? La palabra Mesías significa el ungido, el que Dios ha ungido con la misión de salvar a su pueblo, ¿vale? En hebreo es Mesías, Mashiach, y en griego será Christos, de donde le viene el nombre Jesús el Cristo, ¿no? Estas son las dos palabras. La palabra hebrea Mashiach significa el ungido de Dios, el que Él ha ungido para salvarnos, y la palabra griega Cristo significa eso mismo, pero en versión griega, ¿no? Christos. Entonces, ¿cuál era la clase de Cristo que los demás esperaban? Donde una y otra vez Jesús se daba con la incredulidad, con la dureza de corazón, con la dureza de mollera, para entender qué clase de Mesías era. ¿Alguien podría ayudarme, por favor? Porque esto es algo que aparece mucho en los evangelios.
Exacto, este era, a ver, ellos decían, sí, estamos esperando al Mesías, pero este no es, porque el que nosotros esperamos es al Hijo de David, es al Rey poderoso que nos va a liberar, que nos va a devolver la tierra que tenemos, que nos va a devolver la libertad, que nos va a devolver la grandeza de nuestra nación. Y lo hará con su poder, vencerá a nuestros enemigos, a los romanos que ahora nos han esclavizado y nos hacen pagar pesados tributos para engrosar sus arcas y empobrecernos a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos ahí realmente, en este detalle vemos cuál era la percepción exacta, profunda, que tenía el gran profeta Juan Bautista de la verdadera naturaleza de la mesiandad de Jesucristo. Él no se dejaba llevar por lo que estaba de moda en aquel momento, el gran libertador, el gran rey, el poderoso militar que dirigirá sus ejércitos y nos libertará. Él sabía que en la primera venida de Jesucristo, nuestro gran rey, rey de reyes, señor de señores, la primera venida era para salvarnos, para ser el siervo sufriente de Dios que iba a dar su vida por nosotros para salvarnos y podernos reconciliar con Dios. He aquí el Cordero de Dios. Esto resumía muy bien la enseñanza del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba del Mesías, por ejemplo, como el gran profeta que tenía que venir, un profeta que vendría de parte de Dios y que hablaría con gran autoridad. Quien no escuchara sus palabras sería cortado del pueblo. Moisés, en Deuteronomio, capítulos 18 y 19, les habla del gran rey que tiene que venir, pero también del gran profeta. Y esta formaba parte del acervo mesiánico, del ideal mesiánico. ¿Vale? Y Jesús fue el gran profeta. Nunca nadie ha explicado mejor a Dios que Él. Él venía con la misión de dar a conocer a Dios, de hablar en nombre de Dios. Y nunca nadie habló con tanta sabiduría y con tanta autoridad como Jesús. Nadie ha explicado mejor a Dios, su naturaleza, su voluntad, sus propósitos, que Jesús. Pero Juan sabía que el acento en su primera venida no era hablar de Jesús como el profeta, que lo era, y lo hizo perfecto. Tampoco era hablar de él como el rey, que lo era, el Señor de la gloria, el Rey de Reyes, pero no era el momento. Esto será lo que corresponde a la segunda venida de Jesús en gloria. Era el momento de hablar de Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que más le costó a Jesús hacer entender a sus propios discípulos, a los 12 apóstoles que él escogió? Pues lo que le costó horrores hacerles entender, que no entendían y que no querían acabar de aceptar, es que él debía morir, que él debía sufrir mucho, que él debía ir a Jerusalén para morir en una cruz, de la que sería después que le levantaría entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, como símbolo de que era el único camino a Dios. Pero después iba a resucitar al tercer día. Jesús varias veces, insistentemente, dice esto a sus discípulos, a sus apóstoles, y ellos no lo pueden recibir. Seguían con el ideal mesiánico del gran libertador. Pero Jesús, aún después de haber muerto y resucitado, tiene que reprenderles con vivas palabras diciendo, pero hombre, ¿no sabíais que el Mesías tenía que padecer todo esto para después poder predicar el Evangelio del perdón en su nombre? De que el Mesías debía sufrir todas estas cosas, porque en el Antiguo Testamento está profetizado tanto lo que había de sufrir antes como las glorias que vendrían después de su sufrimiento. Y los judíos se querían quedar con las glorias, pero no con el camino de la cruz, no con el sufrimiento. En este sentido, Jesús, resucitado durante 40 días, les fue transmitiendo estas grandes verdades de cómo el Antiguo Testamento profetizaba todas estas cosas.
Juan Bautista ya lo dijo de entrada. Al principio del ministerio de Jesús, justo antes de su bautismo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dice que vio al Espíritu que descendía como paloma y permanecía sobre él. Y añade Juan: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan sabe y predica que Jesús es el Cordero de Dios y que es el Hijo de Dios. Y este es la percepción más profunda que tenemos en cuanto a la persona de Jesús que podemos ver en el Nuevo Testamento. Ni siquiera los discípulos, después de pasar tiempo con Jesús, de pasar meses y años con Jesús, tenían esta percepción tan lúcida y profunda de quién era Él. Así que Juan, como los otros evangelistas, relata la escena del bautismo. ¿Por qué se bautizó Jesús? Si el bautismo de Juan, esta es una pregunta un poco más compleja, si el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados, yo me pregunto, ¿por qué se bautizó Jesús? Que no tenía pecado, que era santa, que era santo, sin mancha ni pecado. ¿Por qué se bautizó Jesús? Pues en palabras de Juan podríamos decir que se bautizó porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él bajó a las aguas donde los otros eran lavados de sus pecados. Simbólicamente bajó Jesús en señal de identificación con este pueblo que se arrepentía de sus pecados y buscaba el perdón. En un sentido figurado, los hombres bajaban esas aguas para ser lavados de sus pecados, y Jesús bajó para recogerlos y cargarlos sobre sí mismo y llevarlos a la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto nos lleva a la segunda de las cosas que quería compartir con vosotros. La primera ha sido ver cuál es la naturaleza de la mesiandad de Jesús. La segunda tiene que ver con el carácter de su obra. ¿Qué vino a hacer Jesús? Juan entendió muy bien que él no tenía un problema especial con los romanos y que no venía a enfrentarse a ellos, que Él venía a enfrentarse al gran enemigo, al gran problema que tenía el ser humano, que era el pecado, que era Satanás, el maligno, sus engaños, su obra destructiva. Jesús se caracterizó, el ministerio de Jesús, en el hecho de que Él constantemente se opuso a Satanás y liberaba a los oprimidos por el diablo, a los esclavizados por el maligno. Y así la naturaleza de la obra de Jesús tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el hecho de que es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, en cuestión que me gustaría compartir con vosotros, las Crónicas de Narnia, que las escribió C.S. Lewis, que se convirtió al cristianismo evangélico protestante de Inglaterra, y en Inglaterra me refiero, y que ha dejado testimonio de su conversión en el libro biográfico Cautivado por la Alegría, ¿no? Y del que se han hecho películas. Las Crónicas de Narnia se han ido poniendo en pantalla después de la saga de uno de los amigos de C.S. Lewis, que era Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos y de toda la literatura y películas que se han hecho sobre la trilogía que se hizo sobre el Señor de los Anillos y después sobre el Hobbit. Pues también se ha puesto imágenes a la obra de este amigo. Eran los dos amigos y miembros del mismo círculo de amigos y literatos en Inglaterra. Entonces él escribe en uno de sus libros de las Crónicas de Narnia, nos habla de un mal chico, de un chico de un joven que tiene un problema en cómo se relaciona con los demás, trata mal a los demás,
habla mal a los demás, es un manipulador de los demás. Y entonces, lógicamente, la persona que es así, cuando los demás se dan cuenta de cómo es que le pasa, pues que empieza a tener problemas con los demás, a los que ha maltratado o engañado, o a los que les habla mal, o a los que intenta aprovecharse y manipular. Entonces, este joven, Eustace, se llama en la novela, tiene un sueño, pasa una noche de pesadillas, y en esa noche sueña que se convierte en un dragón de fea apariencia, de color verde. Y cuando se despierta se da cuenta de que no era un sueño, que es verdad, amanece como un dragón. Y entonces, claro, su principal interés, ¿cuál es? Quitarse la apariencia de dragón, volver a ser el joven que era antes. Como podéis ver, esto es una clara simbología que tiene que ver con el pecado. En un sentido, todos somos dragones. Si nuestra apariencia reflejara lo que hay de pecado en nuestro interior, la violencia, la maldad, el engaño, el orgullo, el egoísmo que hay en nuestro interior, si la cara fuera el espejo del alma, algunos tendríamos peor cara de la que tenemos, ¿no? Lo cierto es que en esa historia de parábolas y de simbología a ese joven le sucede esto y no sabe cómo solucionar su problema. Y esto me recuerda a lo que dice la Biblia en el profeta Jeremías. ¿Os acordáis de lo que dice Jeremías 13:23? Dice: por más que se esfuerce, el etíope no podrá cambiar el color de su piel, ni el leopardo sus manchas. Y también vosotros, dice Jeremías, ¿cómo queréis, acostumbrados como estáis a hacer el mal, cómo queréis que ahora os sea fácil hacer el bien? ¿Verdad? Este es el destino del pecador. El pecado es algo que forma parte de nuestra naturaleza, pero que se traduce en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos y tratamos a los demás. Y algunos son como dragones, ¿verdad? No soy yo quien lo dice, sino la palabra de Dios. ¿Qué se nos dice en la palabra de Dios de Pablo? ¿Cómo era Pablo cuando era un perseguidor de la muerte, un perseguidor de la iglesia a muerte? Nos dice su biógrafo, que es Lucas, que escribe el libro de los Hechos, que era como un dragón, que respiraba amenazas y muerte. ¿Os imagináis a Pablo respirando amenazas y muerte, como el Darkwater de la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Verdad? Solo que ve su imagen y oye su respiración, dice: aquí no hay nada bueno detrás de esa máscara y de esa capa negra. Efectivamente, volvemos a la historia de Narnia, que creo que ilustra muy bien el mensaje de hoy. Y es lo siguiente: él, Eustace, el joven convertido en dragón, no podía ayudarse a sí mismo. Entonces recibió ayuda, lo condujeron a un lugar donde había una fuente con un lago en donde podía lavarse y ser regenerado, pero necesitaba ayuda. En primer lugar necesitaba que alguien lo condujera a ese lugar, y el que lo hizo fue el león Aslan, símbolo de Cristo. En toda la historia de Narnia ya sabéis que el león que en el primero de los libros acepta morir para salvar a los demás, es un claro símbolo e imagen de Jesucristo. Y entonces cuando llegan a aquel lugar bajan unas profundas escaleras hasta el estanque y le dice a Aslan: tienes que arrancarte la piel y bañarte en este estanque para volver a ser tú mismo. Y él lo intenta, ya sabéis, como las serpientes, ¿no? Que pueden cambiar de muda de piel, y así aquel joven intenta arrancarse su piel, salir de su piel, y lo hace con mucho esfuerzo, pero ve que no es suficiente, lo que él se arranca no es suficiente, sigue siendo un dragón, sigue estando cubierto de escamas. Y entonces, cuando lo intenta varias veces, le dice a Aslan: tendrás que dejar que te ayude. Y entonces, cuando el chico ve las garras del león, dice: él va a arrancar la piel mucho más profundamente de lo que yo lo puedo hacer con mis manos.
Y le da miedo, pero sabe que es la única solución. Y así lo hace. Así lo hace. Se deja operar, en este sentido, por el león, que con sus garras arranca en profundidad la piel de dragón y después, cuando le ha quitado toda la piel, lo echa en el estanque, como aquel estanque de Siloé, donde dice el Evangelio de Juan que a veces había sanidades milagrosas, ¿no? Y así lo hace, y aquel joven ve que, a pesar del dolor que le ha producido el león al arrancarle, está contento porque ha dado fruto y ha podido volver a su verdadera naturaleza humana. Y esto es toda una simbología de que el pecador no puede salvarse a sí mismo, necesita al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitará nuestro pecado? ¿Podrá el etíope pecar, cambiar por sí mismo su naturaleza pecaminosa y su forma pecaminosa de vivir? No. La respuesta de la palabra de Dios es no. Solo Cristo puede ayudarnos como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así que Juan, cuando utiliza esta imagen, nos recuerda Isaías 53. De hecho, Juan es un compendio del libro de Isaías, y también nos recuerda el sacrificio del Cordero que se ofrecía en el templo de Dios cada mañana por los pecados, para restablecer la comunión con Dios, para hacer expiación por el pecado del pueblo de Dios. Y también nos recuerda el Cordero de la Pascua, el Cordero que tuvo que ser sacrificado para que su sangre cubriera las puertas del pueblo de Dios, de las casas del pueblo de Dios, y así el ángel exterminador no matara a los primogénitos, pasara de largo, salvara. Esa sangre del Cordero sacrificado, de ese Cordero de un año, sin mancha, sin defecto alguno, que era sacrificado por la festividad de Pascua, recordaba que Dios era el Salvador de su pueblo, que Dios les había salvado de la esclavitud de Egipto, símbolo de la esclavitud del pecado. Y todo esto es lo que Juan comunica cuando dice, señalando a Jesús: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que Juan subraya sobre todo es el carácter sustitutivo del sacrificio de Cristo. ¿Cómo puede ser un cordero? ¿Cómo puede un cordero quitar el pecado del mundo? ¿Qué tipo de traspaso espiritual puede producirse para que un cordero lleve sobre sí el pecado, la culpa y el castigo que merecen estos pecados? Pues solamente el amor y la misericordia de Dios y este carácter sustitutivo, vicario de la obra de Jesucristo hace posible que Dios perdone nuestros pecados, porque ve que han sido juzgados en Jesucristo, Cordero, sin mancha ni pecado de Dios. Entonces el profeta Isaías nos dice que Él fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue menospreciado y no lo estimamos, que ciertamente Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que Él fue herido, versículo 5, por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, el Señor, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí tenéis el trasfondo antiguo testamentario, veterio testamentario, de esta frase de Juan Bautista:
He aquí el Cordero de Dios. Él es quien como Cordero de Dios, angustiado, afligido, maltratado, no abrió su boca, sino que como un cordero fue llevado al matadero, en este caso la cruz del Calvario. Esta es la naturaleza de la obra que Juan Bautista ve al mirar a Jesús. Sí es el gran profeta, sí es el gran rey libertador, pero en ese momento lo primero que tiene que hacer Jesús para llegar a ser ese gran rey exaltado a la diestra del Padre, Señor de la gloria, es ser el Cordero de Dios y cumplir su misión como Cordero llevado al matadero. ¿Sabéis cuántas veces se habla de sustitución en Isaías 53? ¿Cuántas veces aparecen aquí estas frases de que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que por su llaga fuimos nosotros curados, de que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, de que versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, es decir, las maldades, los pecados de ellos. Realmente el Señor 11 veces aquí en este pasaje se indica esta sustitución maravillosa que se produce en la persona y en la obra de Jesucristo. Gracias a Él, nosotros que merecíamos el castigo, hemos recibido el perdón. Nosotros que merecíamos la maldición, hemos sido bendecidos en Él. Nosotros que merecíamos ser dejados y abandonados, hemos recibido la promesa de que nunca nos dejará y jamás nos abandonará. Él murió para que nosotros vivamos, Él sufrió para que nosotros reinemos con Él. Este es el maravilloso cambio de la sustitución de la cruz. Y esto aparece 11 veces con toda claridad en estos pocos versículos que hemos leído de Isaías 53. Y entonces esto nos lleva, vamos a volver de nuevo a Juan, capítulo 1, en el versículo 29 dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Al final vemos como la visión de Juan Bautista es una visión gloriosa, universal, amplia. Justamente acaba de decir en este capítulo que Jesús vino a los suyos, pero que los suyos no le recibieron. El gran problema de los judíos de la época de Jesús es que eran muy exclusivistas. La salvación pertenecía a su pueblo y ellos difícilmente veían que la obra de Dios pudiera salir de sus fronteras. Y aquí Juan Bautista, el gran profeta del pueblo judío, después de 400 años de silencio, demuestra que su visión es la visión de Dios, muchísimo más amplia. El Señor Jesús viene a quitar el pecado del mundo. Es como aquel león que sí consiguió arrancar la piel del dragón, ¿verdad? Él arranca el pecado, lo carga sobre sí mismo como Cordero de Dios, lo lleva como igual que el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del Cordero que iba a ser sacrificado y sobre la cabeza de aquel inocente animal eran cargados los pecados y las culpas del pueblo de Dios. Y todo esto simbolizaba lo que iba a hacer Jesucristo. Así que en tercer lugar yo quisiera hablaros del alcance de la obra de Jesucristo. Él viene a quitar no mis pecados, no los pecados de su pueblo judío, sino que viene a quitar los pecados del mundo. Y esto es lo que caracteriza la enseñanza de Juan el apóstol. Vemos como realmente Juan ve en la obra de Jesucristo una obra
redentora, de infinito valor, que no solo va a ser la obra necesaria para la salvación de su pueblo, sino de todo el mundo. En el sentido de que su valor es infinito. Todos los que se arrepientan y crean, los que se arrepientan de sus pecados sinceramente, como aquellos que se bautizaban como cuando Juan Bautista predicaba, y crean en Jesucristo, serán salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Otra vez aparece la palabra mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús solo podía venir a dos cosas al mundo. Un mundo lleno de pecado, un mundo en el que el olor del pecado sube constantemente e inflama la santa y justa ira de Dios. Jesús solo podía venir a juzgar a este mundo lleno de culpa y de pecado, o podía venir a salvar a este mundo pecador. Y Jesús quiso venir a salvar a este mundo pecador. Después volverá para juicio y para consumar la salvación cuando vuelva en poder y gloria. Pero aquí en este pasaje vemos cómo el plan de Dios siempre ha sido la salvación del mundo. La salvación ya no está limitada en las fronteras de una nación, sino que es para todo aquel que crea, para todo aquel que se arrepienta. En este sentido, tanto Juan Bautista como Jesús se hacen eco del mismo mensaje. La salvación es para aquellos que se arrepientan de sus pecados, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. Así que sería bueno que veamos en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis una obra que muchos creemos que es también de Juan, y que dice en el capítulo 5, nos relata la pregunta de un ángel que dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, este es el pasaje que explica mejor lo que quiere decir Juan Bautista cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos el Cordero que ha vencido, que es el león de Judá, este león capaz de vencer al dragón, de arrancar la piel del pecado y de cambiarnos y hacer de nosotros nuevas criaturas. Es Él quien ha vencido, quien puede abrir el libro de la redención, de la salvación de Dios, el libro de la vida, y que además puede y debe recibir la alabanza y adoración de todos sus redimidos. Ahí están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes,
dando la adoración al que la merece, al Cordero de Dios que nos ha salvado y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Este es el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. Así que debemos volver a la pregunta inicial: ¿quién es para ti Jesús? Habéis podido oír brevemente qué creemos como Iglesia. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Cuál es el alcance de la obra redentora de Jesús? Pero esta predicación sería incompleta si no te respondieras a ti mismo esta pregunta: ¿quién es para ti Jesús? ¿Es para ti el Cordero que quita tu pecado? ¿Es para ti aquel león poderoso que va a arrancar la piel del dragón? ¿Es para ti aquel que puede hacer de ti un rey, una reina y un sacerdote, para que adores a Dios siempre y para que puedas reinar con Él por toda la eternidad? Esta es la gran pregunta que debemos contestarnos y que nadie puede responder por ti, ¿verdad? Debemos responder, cada uno debe responder por sí mismo delante de Dios. Para mí, hoy, y espero que para siempre, Jesús es el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo, que ha quitado mi pecado, que es el Señor de la gloria, el Rey de Reyes, al que yo amo lleno de gratitud y quiero servir todos los días de mi vida. Que el Señor os bendiga.